Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 22, donde dice: Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Nótese que el Pedro de la fe pasa al Pedro de la mente humana, ya que acababa de proclamar el concepto que tenía sobre quién era el Señor y seguidamente le reconviene por lo que estaba anunciándoles que iba a suceder. Las palabras del Señor dejaron desconcertado a los discípulos, ya que Pedro le amaba profundamente y no podía entender desde la visión de hombre que el Maestro le fuera a ocurrir cuanto había anunciado, si era posible evitarlo. El discípulo, siempre impulsivo, tomó al Señor aparte. La idea es que lo tomó tal vez de un brazo y lo separó un poco del grupo para así poderle hablar personalmente, sin que otros oyesen la conversación. La expresión de Pedro, trasladada por Mateo, expresa una idea que difícilmente puede trasladarse con toda fidelidad al idioma castellano, al uso de un adjetivo que pertenece al griego, ático, y que tiene siempre como sujeto a Dios, lo que equivaldría a una expresión tal como: Dios te sea propicio, Señor, para que en ninguna manera esto te ocurra. Es algo equivalente a: no lo permita Dios que te ocurra eso. Nótese que la negativa que usa Mateo para trasladar la segunda parte de la reconversión de Pedro es también enfática y fuerte al aparecer dos negaciones juntas que significan de ningún modo, jamás, de ninguna manera. Pedro está seguro de que no debía de suceder semejante cosa al Señor y por tanto lo que debía de hacer era seguir su consejo para así poderlo evitar. Sin duda fue un atrevimiento de parte de Pedro decir esto a Jesús. Pero sin embargo, aunque equivocadamente está demostrando un amor sincero hacia el Maestro, procurando evitar que los sufrimientos anunciados se produzcan para él. Sin duda, cuando los designios divinos son incomprensibles a la mente humana, cuando la angustia se avecina, cuando los sufrimientos y conflictos llenan totalmente el horizonte y no hay razón que lo justifique, es necesario guardar silencio y remitir la causa a Dios confiando plenamente en Él, ya que no deberíamos ser capaces de decir a Dios qué cosas es lo que debía de hacer, porque nunca entenderemos lo suficiente aquello que es potestativo de la mente de Dios. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor se volvió inmediatamente hacia Pedro y a los demás apóstoles, como señala el evangelista Marcos, en el capítulo 8 y versículo 33, donde dice: Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y lo hizo para hablarles en tono enfático y severo. Ahora bien, ¿qué hizo realmente Jesús? ¿Se volvió hacia Pedro o le volvió las espaldas? Ambas cosas son posibles. Según el texto griego, pudiera muy bien ser lo último, apoyándose en el relato de Marcos.
Pedro lo retiró del grupo para hablarle personalmente, y Jesús se volvió inmediatamente, dándole la espalda y hablando, tanto él como para todo el grupo. La reprensión del Señor se expresa con palabras muy fuertes. Prácticamente está diciéndole a Pedro lo mismo que dijo al tentador en la última tentación. Vete, Satanás. Mateo, capítulo 4 y versículo 10. Pero aquí la expresión es semejante. El apóstol se había atrevido a reconvenir a Jesús, e inmediatamente es Jesús quien reconviene al apóstol. Lamentablemente para Pedro, su admiración por Cristo y su deseo benefactor hacia él le estaba convirtiendo en un instrumento en manos de Satanás, como si el tentador hablase por medio de él, poniendo de nuevo entre Jesús la propuesta para que no fuese a la cruz. En ese instante Pedro, la piedra sólida para la edificación de la iglesia, note lo que dice Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Se había convertido entonces en una piedra de tropiezo, para quien es la única y fundamental piedra sobre la que se edifica la iglesia. Un momento antes, Pedro estaba hablando por revelación del Padre. Ahora estaba haciéndolo por insinuación de Satanás, que tentaba a aquel a quien Pedro había confesado como el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, ¿por qué llamó Jesús a Pedro Satanás? Sencillamente porque se oponía al plan que el Padre le había encomendado y que él eternamente había subido para realizarlo en el tiempo histórico de los hombres, en el momento establecido por Dios. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y note que Jesús le advierte solemnemente: me eres tropiezo, es decir, eres un obstáculo que se pone en el camino para que Jesús no lleve a cabo el plan que el Padre había trazado. El Señor estaba en plena sintonía con el plan de Dios que le conducía por la senda del sufrimiento, de la renuncia y de la muerte, camino que Satanás quería impedir a toda costa, sabiendo que en aquella obra estaba su derrota y la liberación de quienes son sus esclavos. También es interesante notar que Pedro no fue reprendido al negar a Jesús, pero sí lo fue al tratar de impedir que la obra que debía de llevar a cabo. En la reprensión de Jesús, Mateo usa una palabra muy expresiva en el Nuevo Testamento, pero que no tiene equivalente exacto en el castellano y que se traduce como no pones la mira, en otros lugares como no entiendes, más próximo en relacionarla con pensar, ya que Pedro no estaba pensando lo que es de Dios, sino en el pensamiento propio de los hombres y sus intereses. Se trata de expresar una orientación mental hacia una determinada posición, de ahí que Pablo use el término para decir: poned la mira en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2. De manera que aquí expresa la idea de no dirigir la mente hacia las cosas de Dios, sino hacia la de los hombres. Y esto conlleva necesariamente no pensar conforme a los pensamientos de Dios. Según el pensamiento de Dios, su Hijo debía de sufrir y morir según el del hombre. No debía ocurrir tal cosa, pero esta segunda manera de pensar coincidía con el propósito de Satanás en oposición al plan de Dios.
La enseñanza del versículo es bien importante, ya que el mejor de los amigos puede ser usado como un estratagema diabólica que susurre conceptos contrarios a la voluntad y propósito de Dios para nuestra vida. Los mejores deseos pueden ser motivos inducidos por el diablo para impedir el progreso espiritual de nuestras vidas y conforme al propósito de Dios. De manera que es necesario estar en capacidad espiritual para distinguir la voz de Dios y la voz del tentador. Los mejores consejos de los mejores amigos han de ser desoídos si no concuerdan con la voluntad de Dios, porque tendrán en su contenido las dos mismas razones por las que Jesús rechazó la propuesta de Pedro. Son tropiezo, es decir, obstáculos en el correr de la carrera cristiana. No son divinos, sino humanos. Continuará con el versículo 24, donde dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Con un entonces indefinido, Mateo traslada la enseñanza del seguimiento fiel. No significa que estas palabras sugiera inmediatamente a la reprensión a Pedro, aunque pudiera muy bien haber sucedido de este modo. Sin embargo, lo importante es la enseñanza en sí, y no el tiempo cuando se dijo. Según Lucas, estas palabras las dijo a toda una multitud que se había congregado. Lucas capítulo 9, versículo 18 dice: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Mateo dice que Jesús se dirigió a sus discípulos. El Señor le había anunciado antes que iba al sufrimiento y a la muerte, sin que nada ni nadie pudiese interrumpir su propósito y aceptación. De la misma manera, todo aquel que quiera ser su discípulo debe también de asumir la misma disposición. Es algo voluntario, pero ineludible para quien quiera ser verdaderamente discípulo de Jesús, ya que los discípulos de Jesús no son obligados, sino de buena voluntad. Esta buena voluntad para el seguimiento fiel al Señor es también obra de Dios en el creyente, que produce el querer y dar poder para el hacer. Filipenses capítulo 2 y versículo 13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Señor está diciendo algo sumamente solemne y enfático. Todo aquel que quiere ser su discípulo ha de asumir decididamente la senda del sufrimiento, del dolor y de la renuncia personal. No puede olvidar nadie que se está en el seguimiento de un crucificado. Por tanto, es una persona que, al estilo de quienes iban a ser crucificados, llevaban sobre ellos la cruz. Las condiciones son bien precisas: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. También es necesario entender bien qué quiere decir negarse a sí mismo, ya que no se trata de negar una afirmación o negar una súplica, sino negar una persona, un sentido que se encuentra solo en el Nuevo Testamento, que es negar con él las relaciones supuestas por otros o que las circunstancias parecen indicar. Esa es la razón por la que el Señor habló de aquellos que le nieguen delante de los hombres, en Mateo capítulo 10, versículo 35, ya que negar a una persona es negar lo que pretende ser y por tanto se desecha, uso que dio Pedro a esa palabra cuando dijo: «Mas vosotros negasteis
al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 14. Aquellos habían negado lo que Jesús era y lo rechazaron desechándolo. La misma cosa hicieron los israelitas con Moisés, negando que fuese el que Dios había enviado para liberarlos, y lo rechazaron. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y versículo 35 dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Negar un objeto o alguna forma de actividad en la vida es desechar, rehusar y abandonar. Ese es el sentido que da Pablo cuando escribe y dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito capítulo 2 y versículo 12. Algunos entienden que negarse a uno mismo equivale a negar una súplica de la persona de sus propios intereses, ya que de este modo escribe Brodaus cuando dice: negarse a sí mismo, frase no encontrada en el griego clásico, pero característica del cristianismo, podría parecer relacionada con su significación de negar una súplica. Así como un hombre niega a un limosnero, así se niega a sí mismo. Esto es, rehúsa conceder sus propias peticiones. Este es el sentido, pero muy debilitado, en que la expresión se usa mucho en la actualidad, pero como se haya usado aquí por nuestro Señor. Ahora bien, no se relaciona antes bien con negar una persona, significando que un hombre se niegue a sí mismo. Así como los judíos negaron a Cristo, como muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y versículo 14. Así sus discípulos se niegan a sí mismo. No se tendrá a sí mismo como dueño ni fin. Se resuelve a no vivir conforme a sus inclinaciones, sino a hacer y soportar cuanto sea necesario en el curso que han emprendido. Debe resolverse a vivir no para el placer, sino para la utilidad, no para obedecer la inclinación, sino el deber, no para sí mismo, sino para Dios, como por ejemplo nos muestra Romanos capítulo 14 versículos 7 al 9 y capítulo 15 versículo 25. No cabe duda que todo esto comprende el negarse a sí mismo. Pero hay una dimensión mayor que debe superarse para alcanzar la dimensión que esto conlleva, ya que no se trata de abnegación, aunque está implícita, sino de renuncia personal. Negarse a sí mismo es cancelar absolutamente en sujeción al yo personal que pretende controlar la vida y que se opone a cualquier interés que no sea el propio. Es también anular el poder del yo para sustituirlo por el gran tú de Dios, que es Cristo. Pablo expresa esa verdad en una forma única cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. De manera que se trata de una identificación tal con Cristo que su vida y sentimiento personal vienen a ser la experiencia vital del creyente. Como él renunció a cuanto le era propio, anonadándose y vaciándose hasta hacerse obediente en la suprema obediencia de la renuncia personal absoluta, sujetándose a otro tú, como dice, al Padre.
no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. De esa manera, cuando su sentir se hace el sentir del cristiano, se produce la renuncia a sí mismo que Jesús demanda y enfatiza en esta enseñanza. Esta verdad será completamente con el tomar la cruz, que viene luego, pero antes es bueno también trasladar aquí un párrafo, por ejemplo, del doctor Lacueva, cuando dice que ¿qué significa en realidad negarse a sí mismo? ¿Negar que uno existe o que es lo que es? No. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo, con mayúscula, que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir a todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente y la más penosa de las 3 crucifixiones que Pablo menciona para el cristiano. Note, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si uno no crucifica ese yo en aras de amor de Dios y del prójimo, de nada le sirve repartir todos sus bienes, ni siquiera entregar su cuerpo a las llamas. La primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 3, dice: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». Y qué difícil es negar a ese yo. Es una tarea constante, porque ese yo es capaz de revivir y levantar la cabeza aún detrás de las más santas intenciones. Cuidado con la gloria, que viene a decir Íñigo de Loyola en el Divino Impaciente de Pemán, porque hasta la gloria de Dios le tengo miedo. Efectivamente, ¿cuántas veces detrás de una pretendida gloria de Dios se esconde la gloria del yo? Verdaderamente esta es la puerta estrecha, como nos señala Mateo capítulo 7 y los versículos 13 y 14. Pero es la que lleva a la vida porque Cristo es nuestra vida. Colosenses capítulo 3 versículo 4. Entró el primero por ella, se despojó a sí mismo. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Literalmente, se vació a sí mismo, es decir, del esplendor y de la majestad que le correspondía como Dios, que era igual al Padre. Fin del comentario. El Señor añade un segundo compromiso en el seguimiento, que es tome su cruz. Aquí también hay una cierta imprecisión cuando no engaño sobre el significado de la expresión. La cruz era un modo de ejecución que se utilizaba con reos de graves delitos en los tiempos de Jesús. Los discípulos sabían muy bien qué quería decir literalmente tal expresión: tome su cruz. El reo, cuando era llevado al lugar de la crucifixión, debía de cargar la cruz, bien sea viga horizontal, llamada patibulum, que luego se ponía sobre el poste vertical, denominado simples, o bien la cruz completa, formada por la viga horizontal y el poste vertical, es decir, los 2 palos. Y Jesús usa la ilustración para afirmar que cualquiera que quiera ir en pos de él debe de asumir la disposición para la misma experiencia,
Sin embargo, la idea de que tomar la cruz significa aceptar el sufrimiento es algo muy impreciso a la luz de la enseñanza general. Si bien los sufrimientos pueden y, de hecho, se producen en la experiencia del cristiano. Y nuevamente, un párrafo del profesor Brodau señala y dice que entenderían, refiriéndose a los discípulos, que era como persona que iba a ser crucificada y ellos también debían de estar listos para sufrir y morir. Dice también hasta qué punto debería uno renunciar a sí mismo, esto es, hasta la muerte, y aún una muerte vergonzosa. Jesús se valió de esta misma impresiva imagen en otras dos ocasiones, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 38, Lucas capítulo 14, versículo 27 y Marcos capítulo 10, versículo 21, ya que era suficientemente clara cuando la empleó y después de ser crucificado, él mismo llegó a ser aún más viva y solemne, como sucedió con otras muchas partes de sus enseñanzas, como muestra Lucas capítulo 9, versículo 23, que agrega cada día, ya que cada día debe un discípulo consentir de nuevo y aún determinar seguir adelante y hacerlo a través de las aflicciones y aún la misma muerte. Por otro lado, Crisóstomo, este teólogo de la Iglesia de Roma, comenta y dice que llevar consigo esta muerte de continuo y de 218 días en día estar listo para ser muerto. Fin del comentario de Crisóstomo. Sin embargo, tomar la cruz es la disposición a que la obra de la cruz efectúe cada día el milagro de la crucifixión del yo personal. La renuncia personal en la dimensión que Jesús demanda es absolutamente irrealizable por el hombre natural e incluso por el creyente que no está bajo el control del Espíritu. El Señor está pidiendo una renuncia sobrenatural que equivale a negarse a uno mismo. La cruz es de donde procede el poder que crucifica el yo. Sin duda alguna, esa cruz personal corresponde a sufrimiento y dificultades cuanto más identificación haya en el crucificado Señor. Pero no es el sufrimiento la razón de la cruz cotidiana, sino la expresión suprema de renuncia personal para ser instrumento válido para Dios que glorifique su nombre. La cruz que el cristiano ha de tomar no es la de Cristo, imposible para el hombre, sino la suya personal que nada tiene que ver tampoco con la de su hermano, ya que es su cruz, es decir, la que le corresponde conforme al propósito de Dios para su vida. Jesús. El carpintero habla aquí de cruz, que no la hace el creyente, sino que le es entregada por Dios. No es el orgullo del martirio voluntario, sino la determinación silenciosa a seguir a Cristo llevando la cruz. En esa cruz de renuncia se completa también la experiencia del sufrimiento por Cristo, que completa a su vez los padecimientos de Cristo en su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. La tercera demanda en el discipulado es seguir a Jesús. No solo la disposición a la renuncia personal y asumir la carga de la cruz cotidiana, sino también a un seguimiento fiel y sígame. El Señor trazó una senda que conduce las pisadas de todos sus seguidores y que comprende el sufrimiento, la humillación e incluso la muerte. Así enseña, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando dice: «Pues para esto fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. La demanda es grande y a los ojos humanos imposible de soportar. Seguramente que ese compromiso radical que Jesús demanda a sus seguidores es la causa por la que la gran multitud que le seguía al comienzo de su ministerio fue dejándole poco a poco hasta renunciar abiertamente de él. Por otro lado, escribe sobre esto el pastor Raúl Caballero cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Para comprender bien lo que Cristo dice, deberíamos comparar el pasaje, por ejemplo, con Marcos capítulo 8 y versículo 34, donde leemos que Él llamó a la gente y a sus discípulos. Los que estuvieran listos a prestar oído a estas palabras deberían también estarlo a tres cosas. Primero, deberían rehusar a hacer su propia satisfacción como la meta de su vida. En segundo lugar, debían cargar la cruz de distinción, menosprecio, reproche, censura, la cruz pesada de la burla, persecución, acosamientos, mortificación. Y en tercer lugar, debían aprender a practicar la obediencia, la sumisión, la sujeción. La metáfora de tomar la cruz, ya mencionada en el capítulo 10, versículo 38, tenía que completarse en una entrega completa. El Maestro no solamente buscaba discípulos que estuvieran dispuestos a cargar, ya que buscaba también a los que pronto estuvieran a seguir. El discípulo no era a medias ni estático, era completo y dinámico. Cristo no buscaba ilusos que estuvieran dispuestos a aplaudirle, sino seguidores que anhelaban obedecerle. ¿Acaso no descubrimos una diferencia entre los dos tipos de seguidores? Los primeros oyeron la voz seductora: venid en pos de mí, y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 20. Luego, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículo 22. Dejaron todo por seguir al Señor y mostraron tal valor en proceder que el Maestro se transformó en la figura vital de sus experiencias, ya que seguir a Jesús es caminar con Él. Es el compromiso de personas que están dispuestas a un compromiso personal con Jesús. También es necesario entender que la renuncia es precisa para poder entender el alcance de lo que eran las multitudes para Jesús. Es preciso entender que para evangelizar es necesario antes amar. El seguimiento fiel a Jesús está lejos de la religión, de las cargas sobre los fieles, de las demandas incomprendidas. Y para Jesús, las almas de las gentes por las que había renunciado y estaba dispuesto a dar su vida no eran bueyes para ser cargados, sino ovejas para amarlas. Y note que esto conlleva lucha, desprecios, persecución e incluso muerte. Pero es el único camino en el seguimiento fiel a Jesús. Amigo y amiga oyente, venir a Jesucristo para salvación no es levantar la mano o firmar una tarjeta, aunque a veces tales cosas pueden desempeñar algún papel, ya que venir a Cristo es llevar al final del yo y del pecado, volviéndose tan deseoso de Cristo y de su justicia que se hará cualquier sacrificio por él. Cristo
no llama discípulo hacia sí mismo para hacer sus vidas más fáciles y prósperas, sino para hacerlos santos y productivos. Amigo y amiga oyente, la disposición de tomar la cruz es la característica del verdadero discípulo. Y es ahora tú, mi amigo, mi amiga oyente, que debe de decidir si eres simplemente un simpatizante de Cristo o decide en este momento ser un verdadero discípulo de Cristo y seguirle el resto de tu vida. Estaré haciendo una oración de fe. Si lo sientes de corazón, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, tomo la decisión en este momento de seguirte todos los días de mi vida, de ser un discípulo, una discípula tuyo. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.